¿Qué tal, comunidad hidráulica? Ahora sí, vamos a empezar ya nuestra segunda masterclass. Por ahí dimos algunos avisos ya, los que se acaban de incorporar. Lo más importante es que sepan que sus preguntas, escríbanlas. Al final de la masterclass vamos a tener 10 minutos para contestarlas. Y la otra cosa importante es que sepan que todas las masterclass se van a subir a nuestro canal de YouTube, ¿de acuerdo? Ahí pueden compartirlas con cualquier gente que ustedes quieran, se suscriben al canal y ahí van a estar todas las masterclass. Esta es nuestra segunda masterclass. Muy bien, vamos a empezar. Hoy vamos a platicar de los tipos de cilindros hidráulicos que hay. Vamos a platicar de la ubicación de los sellos hidráulicos de cada una de las familias. Acuérdense que la otra vez, en la primera masterclass, platicábamos que había 6 familias de sellos hidráulicos. Hoy vamos a ubicarlos, dónde se ubican esas 6 familias dentro de un cilindro hidráulico. Nos vamos a concentrar mucho en lo que son los respaldos o backups. ¿Para qué sirven? Si son un sello o si no son un sello. Vamos a ver, también es importante de una vez atacar desde ahorita el tema de medidas metálicas y el tema de medidas de sello, ¿de acuerdo? Eso es algo que honestamente yo llevo 22, 23 años en el mundo de los sellos hidráulicos y les soy bien honesto, yo no entendí esto hasta hace 4 o 5 años, ¿no? Y eso que llevaba ya muchos años en el mundo de los sellos hidráulicos y yo no entendía la diferencia entre lo que eran medidas metálicas y medidas de sello. Había escuchado algo, pero no las entendía muy bien, ¿no? Por eso es importante verlo de una vez y va a ser importante porque vamos a hablar también de cómo se mide un respaldo. Entonces, por eso es importante entender primero eso de las medidas metálicas y medidas de sello. Vamos a ver también el tipo de respaldos que hay, los materiales en los que suelen fabricarse los respaldos y finalmente otros usos que se le dan a los respaldos, además del uso común. En el inter de estos 7 temas que vamos a ver hoy, vamos a tener un video que lo voy a cortar a propósito porque está un poquito largo para que no nos lleve tanto tiempo. Y ese video lo van a poder ustedes consultar ya que esté subido a YouTube, la masterclass. Ahí va a salir la liga y si no, pues pregúntenos la liga y se las mandamos. Está bueno el video, porque explica muy bien cómo funciona un cilindro hidráulico y cómo funcionan los diferentes tipos de cilindros hidráulicos, ¿de acuerdo? Lo explica de manera muy gráfica. Vamos a tener también algo que les sugiero mucho que accedan a eso y que lo bajen, lo descarguen de una página de internet, que es, y lo vamos a ver aquí en la liga en los últimos temas, hay una liga donde vamos a ver, hagan de cuenta que es como un catálogo donde están los sellos hidráulicos, tanto de émbolo como de pistón, todos los diferentes tipos de sellos hidráulicos que hay, y vienen ahí sellos hidráulicos con respaldos y sin respaldos. Lo que está padre de esa liga es que te va diciendo, dependiendo de cada tipo de perfil de sello, dependiendo del material, dependiendo de si tiene o no respaldo, te va diciendo qué temperaturas aguanta, te va diciendo cuánta presión resiste el sello, te va diciendo para qué fluidos es adecuado ese tipo de sello con ese material. Es una especie de guía técnica que funciona muy bien. Por ejemplo, si ustedes tienen una sucursal, yo sé que muchos de los que están ahorita conectados tienen sucursales, tienen sus negocios donde venden sellos hidráulicos en mostrador. Hay quien también repara, ¿no? También, digo, los clásicos clientes de nosotros son reparadores de cilindros y son gente que vende sellos hidráulicos. La verdad es que está muy buena la guía porque sí te ayuda a aclararte, a disiparte dudas, ¿no? Tenemos clientes que llevan años reparando cilindros hidráulicos y no les queda muy claro de repente para qué sirve un sello y para qué sirve otro. O sea, son muy buenos reparando, desde luego, pero les falta esa parte del conocimiento del sello hidráulico. Entonces, en esta liga, en esta guía técnica, vamos a decir, van a encontrar ustedes todos los datos técnicos para asesorarlos, para saber qué tipo de sello escoger, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el primer tema. Vámonos a tipos de cilindros hidráulicos. Ok, miren, básicamente, voy a repetir algo que dije en la primera masterclass, creo que vale la pena repetirlo.
Ténganme paciencia. Yo sé que en estas capacitaciones o masterclass que estamos dando, va a haber gente ya muy ducha en todo esto y hay temas que ya dominan. Hay otras gentes que, no, que apenas están empezando. Entonces tengan un poquito de paciencia. Otra vez, poco a poco nos vamos a ir adentrando cada vez más y más y siempre va a haber algo que les va a servir a todos, ¿no? Entonces, a lo mejor dices, oye, del 100% de la clase me sirvió el 30%, porque el otro 70% ya lo conocía. Pero pónganse a pensar en la gente que está empezando, a ellos sí les va a servir el 100%. Entonces, cuando vean algo que ya conocen, bueno, pues ténganos un poquito de paciencia, ¿de acuerdo? Bien, tenemos 3 tipos de cilindros. Hay más, pero digamos, estos son los más comunes. El cilindro simple efecto es el de aquí arriba. Por cierto, si alguien quiere ampliar la imagen, lo pueden hacer en su celular o lo pueden hacer en la computadora, la pueden ampliar para ver mejor esto. Igual cuando lo estén viendo en YouTube, se pueden ampliar las imágenes. Ok, cilindro simple efecto, cilindros de doble efecto, es este de aquí en medio, y finalmente los cilindros telescópicos. Un ejemplo de cada uno. El de simple efecto. Vamos a pensar ahorita en un camión de volteo. Ese es un cilindro de simple efecto, ¿de acuerdo? O vamos a pensar en algo más sencillo. Vamos a pensar en un gato cuando se les poncha la llanta y tienen que sacar de su cajuela el gato. Eso todo el mundo lo hemos hecho alguna vez. El gato hidráulico. Entonces, no el que le vas dando así vueltas, sino los gatos que son hidráulicos, que tienen como una palanquita. O inclusive cuando vamos con el que vulcaniza las llantas, ellos también tienen gatos hidráulicos. Esos gatos hidráulicos les ponen así un tubo, los acomodan abajo del coche, les van dando palanca y va subiendo, ¿no? Eso, cuando va subiendo, lo que estamos haciendo es, estamos inyectando, vamos a decir, aceite, y entonces esos son los cilindros de simple efecto. Van subiendo porque el aceite, el fluido, va empujando, digamos, el vástago o la barra, y es lo que va haciendo que suba, ¿de acuerdo? También muy común verlos en las rampas, por ejemplo, cuando ustedes llevan su coche a un taller y lo ponen así en la rampa hidráulica y han visto ustedes cómo sale una barra, sale una barra así grande y va haciendo que la rampa suba, ¿no? Todos esos son ejemplos de cilindros de simple efecto. ¿Por qué se les llama de simple efecto? Porque entra el aceite por un lado, empuja, hace que salga el vástago, o la barra, o la flecha, también le llaman, y eso es lo que ustedes ven cuando sale, ¿de acuerdo? Esa es la parte interna que ustedes ven. Y luego regresa, pero ya regresa simplemente por el peso del coche, digamos, ya regresa a su posición original. Por eso se llaman simple efecto, porque la presión realmente nada más la ejerce de un lado, no la ejerce de los dos lados. Tenemos el cilindro doble efecto, es el de aquí en medio. Este es un poquito más complejo, porque este sí necesita la presión, viene de un lado, inyecta presión, y luego también inyecta presión del otro lado. Estos son cilindros que hemos visto en las retroexcavadoras. Esos son muy comunes cuando tienen que empujar, digamos, la pala para introducirse en la tierra y luego la tienen que jalar. Ahí hay un cilindro doble efecto porque necesitas presión de ambos lados, ¿sale? Aquí no hay algo que por peso lo vaya a regresar a su posición original. Y finalmente tenemos los cilindros telescópicos. Estos todos los hemos visto alguna vez. Por ejemplo, esas grúas enormes que vemos que cargan ballenas, se le llaman ballenas, ¿no?, a los puentes que ponen en las calles, o camiones de volteo también, por ejemplo. Los cilindros telescópicos tienen varias etapas, van saliendo por etapas. Ajá. Y por eso se llaman telescópicos, porque se basan en el principio de un telescopio. Más que explicarles más ahorita de los cilindros de estos, vamos a poner un video para que ustedes vayan, y ahí voy explicando sobre la marcha del video, unos 2 minutitos. Entonces, aquí lo que vamos a ver en el video es justamente cómo funciona el cilindro, ¿no? Ustedes ven aquí falta la manguera, ¿verdad? Pero imagínense que hay una manguera y por acá hay una bomba, ¿no? Está inyectando el fluido y aquí los sellos están justamente haciendo su trabajo de no permitir que el fluido pase al otro lado y va saliendo la barra, ¿no? Este es el tubo del cilindro o camisa, ¿verdad? Tenemos también lo que le llaman la cabeza del cilindro y tenemos también lo que le llaman la base del cilindro. Se abre el cilindro y aquí lo que estamos viendo es el émbolo o pistón, también le llaman. Los empaques
guías y empaques de empaquetaduras del émbolo. Los empaquetaduras, también los sellos de vástago. Ajá. Este viene siendo el rojo, viene siendo el vástago, o la flecha o la barra, también le llaman. Aquí, por ejemplo, eso es un sello de vástago. Ajá. Tenemos aquí una guía y aquí tenemos un limpiador de vástago, ajá, o rascadores también le llaman. Bien. Bien, vamos a dejar que avance un poquito el video y vamos a seguir explicándolo. Esto es lo que les decía yo en un cilindro de simple efecto. Ajá, es como, se parece mucho al gato hidráulico que tenemos en los coches, ¿verdad? Para subir. Entonces, vamos inyectando el fluido, el aceite hidráulico. Aquí el sello no permite que pase y lo que va saliendo es la barra. Aquí arriba estaría nuestro coche. Ajá. Va saliendo, va saliendo, va saliendo. Y ya que queremos que regrese, por el mismo efecto del peso, ya nada más abrimos una válvula y regresa a su posición original, ajá, con el mismo peso. Aquí lo que estamos viendo, este es un cilindro doble efecto, que es como el que veíamos al principio. Aquí sí se ve cómo se inyecta fluido o aceite hidráulico de un lado, va saliendo, y luego vamos a ver cómo para regresarlo a su posición original se va a inyectar fluido del otro lado, ajá, y ahora regresa de aquí y obviamente aquí sale. Aquí saldría a una manguera, no se desparramaría como se ve aquí, ¿no? Saldría a una manguera. Bien, vamos a ponerle pausa ahí al video. El video es más largo. Las guías, la liga la pueden ver, la vamos a poner en el video de YouTube para que puedan ustedes meterse a la liga del video. O sea, aparte de la masterclass, que puedan ustedes meterse a esta liga, porque sí vale la pena el video verlo completo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a irnos ahora al tema número 2. Ok, lo que estamos viendo aquí es un cilindro, otra vez. Ajá. Y lo que quiero ver en esta imagen es las partes del cilindro y cada una de las familias de los sellos hidráulicos, en qué parte del cilindro van. Vámonos tantito, vamos a darle hacia adelante, a ver, yo te digo, vamos a darle una, ahí, déjame ahí, el anterior. Acuérdense que estas eran las familias de sellos hidráulicos que vimos en la masterclass anterior. Se las voy a repetir: respaldos, guías de desgaste, sellos de pistón o de émbolo, sellos de vástago, sellos rotativos, aquí hay retenes, hay O-rings, y limpiadores o rascadores. Estos fueron los que vimos la clase pasada, que era de introducción. En esta clase nos vamos a enfocar mucho a respaldos, por eso les puse un círculo, a los backups o respaldos, ¿sale? Bueno, estas 6 familias, vamos a ver dónde van dentro del cilindro, en qué parte del cilindro van normalmente. Ahora sí vamos a regresarnos una, por favor. Ajá. Bien, y vamos a, fíjense, aquí viene numerado 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el número 12. Y aquí tenemos la numeración de cada uno de estos, ¿sale? Entonces vamos a ver partes del cilindro y vamos a ver también cada una de las familias, dónde van ubicadas dentro del cilindro hidráulico. Empezamos por la familia de limpiadores o de rascadores. Aquí está el número 1. Siempre van en esta parte de aquí, ¿verdad? Digamos en la tapa o la cabeza del cilindro. Y aquí se alcanza a ver una parte del limpiador, ¿de acuerdo? Acuérdense que los limpiadores rascan la flecha. Luego tenemos el número 2, tenemos aquí un sello de vástago. Fíjense cómo este sello, aquí lo estamos viendo, este sello va con la U. Aquí se puede ver la U del sello, ¿no? Esta es la U, digamos la cavidad. Esta U no está viendo hacia acá, sino que está viendo del otro lado, hacia acá, porque aquí va a recibir el impacto del aceite, del fluido, va a abrir los labios y va a sellar. Ajá. Pues aquí está puesto esto de aquí. Luego tenemos en el número 3 la familia de guías de desgaste, que son como estas. Este es un ejemplo de guía de desgaste. Y estas van acá, en esta parte de aquí. Van guías de desgaste para proteger
el vástago de los metales, porque el vástago cuando entra y sale puede hacer este movimiento y entonces se raspa el metal con el metal y ya no sirve el cilindro. Hay que rectificarlo y cuesta mucho dinero. Entonces, las guías de desgaste lo que hacen es que van aquí, en el número 2, en el número 3, acá, y lo que hacen es proteger metal contra metal, ¿de acuerdo? Estas no sellan. Luego tenemos en el número 4 lo que viene siendo la cabeza del cilindro, la parte gris. Ajá. Tenemos en el número 5 la parte verde, que viene siendo el vástago o la flecha. Uh-huh. En el número 6 tenemos la parte roja, que viene siendo la camisa, el tubo o la camisa. En el número 7, tenemos esta parte de aquí, que viene siendo el émbolo, ¿sale? Entonces, vástago, tubo o camisa, la parte roja, y el émbolo es la parte de aquí, el número 7. Luego tenemos en el 8, tenemos un O-ring, el número 8, aquí un O-ring. Luego tenemos en el 9, la familia, otra vez, familia de guías de desgaste, es lo mismo que en el otro, lo mismo que en el vástago, nada más que aquí la guía de desgaste va a proteger metal contra metal, pero va a proteger, lo que está protegiendo es el tubo o camisa, la parte interior, porque el émbolo, también, igual que el vástago, pues están juntos, también puede hacer esto y también puede rayar la camisa. Entonces ayuda a que no se raye la camisa, ¿de acuerdo? Luego tenemos en el número 11, perdón, el número 10, aquí, tenemos un sello de émbolo, ¿verdad? Sello de pistón o de émbolo, que de hecho aquí hay dos. Este es un cilindro doble acción. Entonces recibe, acuérdense, la U, ¿no? Recibe, en este caso era de este lado, porque el aceite, el fluido viene así. En este caso, como es un sello de émbolo y es doble acción, necesitamos que la cavidad o la U vea hacia un lado. Aquí hay un sello de émbolo y aquí hay otro sello de émbolo, nada más que el de aquí está viendo para el otro lado. Entonces uno ve para un lado y el otro ve para el otro lado. Este es el arreglo. Hay diferentes arreglos de sellos de émbolo, pero este es el arreglo de este que estamos viendo aquí. Uh-huh. Acuérdense, siempre la U, siempre la cavidad viendo hacia donde le pega el aceite para que se abran los labios y se haga el sello. Finalmente tenemos la tuerca del pistón en el número 11, acá. Y el 12 tenemos lo que es la tapa del cilindro, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante porque luego vemos sellos hidráulicos y nos cuesta trabajo ubicarlos dónde van, ¿no? Hablan de guías de desgaste y hablan de sellos de émbolo y sellos de vástago, pero a veces hasta que no vemos esta imagen y entendemos bien cada una de las partes del cilindro y cada una de las familias de los sellos en dónde van, ¿no? La única familia que no salió aquí, de todas las que platicamos, de las 6 que tenemos, fue la familia de los respaldos. Y eso es porque los respaldos no es un sello en sí, sino que los respaldos forman parte de sellos. O sea, normalmente no vamos a encontrar respaldos solos. Sí podemos encontrar guías de desgaste solas, sellos de émbolos, sellos de vástago, limpiadores, O-rings, que vayan solos, pero los respaldos son parte normalmente de algún sello. ¿De acuerdo? Vamos a darle a la siguiente. Bien, esta ya la habíamos visto y son las 6 familias que hemos platicado antes. Uh-huh. Vamos a enfocarnos ahora en los respaldos o en los backups. De estas ya hemos platicado un poco de las 6 familias y vamos a ir, las próximas masterclass que vamos a tener, vamos a ir atacando, vamos a ir metiéndonos a cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los respaldos, es un componente más fácil y más sencillo, no tiene tantos perfiles ni tantos usos. Pero, por ejemplo, lo mismo pasa con las guías, pero cuando lleguemos a sellos de pistón y sellos de vástago, y sellos rotativos y limpiadores, pero sobre todo sellos de pistón, o sea, sellos de émbolo y sellos de vástago, aquí hay mucha carne, aquí hay mucho que ver. Aquí nos vamos a tardar varias masterclass en estos de acá, porque son muchos perfiles y cada perfil tiene una característica especial, ¿de acuerdo? Muy bien, vámonos a la que sigue.
Ok, entonces, ¿los respaldos qué son? ¿Son un sello? ¿O para qué sirven los respaldos? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Miren, los respaldos no son un sello, ¿verdad? Un sello, por ejemplo, es como este. Este es un sello. Y hay muchos tipos de sellos. Los O-rings también son un sello. Sellos bidireccionales, en fin, hay muchos tipos de sellos. El respaldo no es un sello. No, lo voy a acercar para que lo vean. Fíjense cómo es plano, ¿verdad? Es como una arandela más bien, ¿verdad? Y no tiene una cavidad en U, ¿verdad? Y es más bien como una arandela, ¿de acuerdo? Tiene diferentes formas, ahorita vamos a ver que hay de varios tipos de diferentes respaldos, pero no es un sello, ¿de acuerdo? Es lo primero que tienen que entender es que el respaldo no sella nada, no sirve para sellar. Bien, los respaldos, entonces, ¿para qué sirven si no sirven para sellar? Sirven porque van, su nombre lo dice, ¿no? En inglés se llaman backups, backup rings, les llaman en inglés, en español les llamamos respaldos, y sirven justamente porque van en la parte, van en la base de algún otro sello, ¿de acuerdo? Ayudan a los otros sellos a incrementar su resistencia a la presión. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo un sello en U, otra vez, es este de acá, ¿verdad? Este es verde y el de allá es azul, pero es lo mismo, con su cavidad de este lado, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es el respaldo, que es azul fuerte, este está azul clarito, el sello, y luego este es un respaldo, este es un sello en U, el de acá, y este es un respaldo. Y lo que estamos viendo es que el respaldo va justamente en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Eso es lo que se está viendo en el perfil. Nada más que es un corte de perfil. Hagan de cuenta que yo corto esto con unas tijeras así y se los enseño así. Lo que ustedes están viendo es el perfil, ¿de acuerdo? Bueno, sería más bien así, ¿no? Cortado así y de este lado verían ustedes el respaldo y de aquí verían la U. Si lo cortáramos así, ¿de acuerdo? Entonces, los respaldos pueden ir en diferentes tipos de sellos. Este es un sello de émbolo, este es otro sello de émbolo y este es un sello de vástago. Y ustedes van a decir, ¿y cómo sabes que es un sello de émbolo y un sello de vástago? O sea, tú porque ya te la sabes, Eric, pero nosotros ¿cómo vamos a saber? Ah, pues es sencillo darse cuenta, porque los respaldos normalmente en los sellos de émbolo van en la parte, en el diámetro de arriba, fíjense, en el diámetro exterior. O sea, van en la parte, como quien dice, en esta parte de acá, ¿sale? Para sellos de émbolo. ¿Por qué? Porque el sello de émbolo trabaja con el diámetro exterior. Acuérdense que va a sellar contra la camisa, ¿de acuerdo? Por eso van en la parte de exterior. Mientras que en los sellos de vástago, acuérdense que lo estábamos viendo en el video y lo vimos hace ratito, en el vástago, el respaldo va a ir en la parte inferior. ¿Por qué? Porque lo que está sellando es la camisa, el vástago, la flecha, ¿sale? Mientras el de émbolo sella la parte de arriba, la camisa, el de vástago sella contra la flecha, contra el vástago, ¿sale? Entonces, por eso vemos aquí que el respaldo está en la parte de arriba y por eso vemos aquí que el respaldo está en la parte de abajo. Y por ejemplo, es un sello bidireccional, o sea, sustituye, en lugar de poner dos sellos encontrados, uno de este lado, digamos, viendo con la cavidad para acá y otro con la cavidad para acá, como lo veíamos en el cilindro, se pone un sello en lugar de dos. Ya los iremos viendo después. Pero este sello de aquí tiene dos respaldos, tiene uno de este lado y otro de este lado. También los tiene en la parte exterior, porque el diámetro interior es esta parte de acá y el diámetro exterior es esta parte de acá. Si se fijan, los tienen más hacia el diámetro exterior. Es fácil de explicar eso. Miren, cuando uno pone un sello en un cilindro, por ejemplo, el sello de émbolo, la parte metálica de la base del émbolo va a llegar un poquito abajo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay un claro de luz que es lo que hay entre el émbolo, que es metálico, y el tubo, la camisa. Por este claro de luz es que llega el aceite, empuja, y aquí se hace el sello, en el claro de luz se hace el sello. Entonces necesitamos que el respaldo esté justamente en la parte de arriba, porque es donde recibe la presión, se hace el sello, aquí hace el sello con el labio de afuera, pero la base se puede extruir. Extruir significa que se le salga como un chichón, hagan de cuenta. ¿Sale? Aquí. Entonces, una vez que se extruye, si se extruye esto porque la presión es muy fuerte, va a dejar de funcionar el sello. Entonces, le metemos el respaldo para incrementar la resistencia a la presión.
Lo mismo pasa de acá. Aquí recibe la presión de ambos lados porque es bidireccional. Entonces, este es el sello. Aquí este es un energizador y lo que hace el sello contra la camisa son de émbolo, acuérdense. Contra la camisa es el anillo, este anillo de acá, ¿de acuerdo? Este anillo tiene dos respaldos. ¿Para qué? Para evitar que se extruya de un lado y de otro. Es lo mismo. Y en esta parte de acá es exactamente igual, nada más que es un sello de vástago. Entonces, el claro de luz, digamos, el metal estaba aquí arriba. El claro de luz, lo que va a sellar es el fluido, el aceite viene por acá, lo que sella es el diámetro interno. Y lo que hace el respaldo es incrementar la presión, la resistencia a la presión en la base, en el diámetro interior del sello, para que no se extruya, ¿de acuerdo? Bien importante entender esto, para qué sirven los respaldos, y bien importante usarlos. O sea, créanme que mucha gente no lo sabe. Meten sellos hidráulicos y yo les pregunto, oye, pásame la presión. Me dice, es que no sé la presión. Le digo, entonces, ¿cómo vas a recomendar un sello hidráulico? Es que yo creo que es de 3000 PSI, o yo creo que es... así hay mucha gente que me toca diario. Entonces, inclusive gente que repara cilindros de muchos años atrás. Entonces, sí es importante entender el uso, la importancia del respaldo y entender un respaldo dependiendo del tipo de perfil y de material del que está hecho el sello, hasta cuánto te incrementa la resistencia a la presión. Porque va a depender del material y del perfil, la presión que resiste un sello y cuando le metes el respaldo, hasta dónde puede llegar esa presión. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Muy bien. Bueno, aquí, antes de pasar al siguiente, aquí es un ejemplo claro, ¿no? Este es un O-ring. Todo esto que se ve aquí es metal. Esto que está aquí rayadito es metal. Esto es un O-ring, ¿de acuerdo? Y esto es un respaldo. Lo que les decía yo del claro de luz es esta parte de acá. O sea, el respaldo, aquí lo pusieron completo, pero en el caso de estos no se necesita poner completo. Se tiene que poner justo donde aquí llega el fluido así, la presión viene de este lado, y si no le metes el respaldo, se hace un chichón acá y se extruye y deja de funcionar el sello. Aquí le pusieron dos respaldos porque la presión viene de ambos lados. ¿Sabes? Un poquito ejemplificando a este y ejemplificando a este de acá. ¿De acuerdo? Y justamente estos O-rings son sellos de émbolo, porque están funcionando con el diámetro exterior contra la camisa, contra el tubo, ¿verdad? Si fueran sellos de vástago, tendría que estar al revés, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la siguiente. Ahora, vamos a explicar lo que son las medidas nominales y las medidas reales. Fíjense, yo estuve muchísimos años metido en mostradores, atendiendo clientes en mostrador, y además es súper divertido. Los que no lo hayan hecho se los recomiendo porque sí se divierte uno mucho. Y después de 15 años de estar atendiendo mostradores y sentirme muy ducho yo en temas de sellos hidráulicos, yo no entendía lo que eran la diferencia entre medidas metálicas y medidas real y medidas de sello. No lo entendía. No fue hasta que me metí a fondo a maquinar sellos hidráulicos que fue cuando lo entendí, ¿no? Es bien importante entender esto porque digamos que si ustedes compran y venden o compran para instalar en sus cilindros sellos de línea, pues no van a tener mucho problema, ¿verdad? Los sellos de línea ya todo el mundo conoce las claves y demás. Pero muchas veces les va a pasar que van a necesitar conseguir un sello maquinado, fabricado, de fabricación especial. Y ahí sí hay problema, porque ahí no hay medidas estándar. O sea, tú no puedes llegar a pedir un sello maquinado y decir, quiero un Polisil tipo B 250 02500.375, ¿no? O lo que viene siendo lo mismo, un Polisil de, no sé, de 2,5 de interior por 3 de exterior con 3 octavos de altura. Cuando tú vas a pedir un sello de línea, así lo pides. Oye, quiero un Polisil tipo B y hasta das la clave, ¿no? 250, 02500, Todo el mundo se lo sabe. Pero cuando vas a fabricar un sello y les va a pasar seguido, que no tienes la clave, ¿verdad? No hay un número de parte de línea, y el que va a fabricar el sello te va a preguntar, ¿me estás dando medidas de metales o me estás dando medidas de sellos? Es que, a ver, Eric, lo quiero de 4 de interior por 4,5 de exterior por 1/4 de altura. La primera pregunta que yo haría es, ¿son medidas de metales o son medidas de sello? Me tienes que saber decir, porque si no me sabes decir, yo no te puedo fabricar el sello en forma correcta, ni yo ni nadie, ¿sale?
Entonces, por eso es importante entender la diferencia entre medidas metálicas y medidas de sello. Vamos a ver aquí un ejemplo. Esto es el cilindro, ya lo hemos visto también en clases anteriores. La parte negra es nuestro tubo o camisa, con su respectiva cabeza y tapa y demás. La parte gris es la flecha, la parte gris es el émbolo también. Entonces, vástago o flecha, émbolo o pistón, que le llaman a esta de acá, y el tubo, la camisa, ¿de acuerdo? Oye, y me han preguntado muchas veces, ¿cómo tomo las medidas de los metales? Y yo trato de explicarles, pero es difícil explicar cuando la gente no está viendo una imagen. Es más fácil que cuando ven la imagen, ¿no? Entonces yo les digo, mira, ¿es de émbolo o es de vástago? No, pues que es de émbolo. Ah, bueno, si es de émbolo, nos vamos a esta imagen, que por cierto, esto que ustedes están viendo aquí también está en la página que al final vamos a ver, donde también viene la guía técnica que les decía de los sellos. Sellos de émbolo. Vas a medir el diámetro interior con tu vernier, vas a tomar el fondo del émbolo metálico. Esto es muy fácil de hacer, con un vernier se hace, ¿de acuerdo? El diámetro exterior va a ser el interior de tu camisa. Esto, apúntenle por ahí, cómprense un compás de interiores y un compás de exteriores. El diámetro interior de la camisa se puede tomar con un vernier, a veces, no siempre, pero también con un compás de interiores, ¿de acuerdo? Y entonces, diámetro interior, diámetro exterior y la altura, que es la H, viene siendo lo que mide la ranura. Esto también es muy fácil medirlo con un vernier. Normalmente, cuando vamos a medir metales, todo esto gris que está aquí se saca del cilindro, ¿verdad? O sea, tú tienes el tubo por un lado y tienes toda esta parte gris, la tienes por otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, medir esto no debe de ser complicado y tampoco medir el diámetro interior de la camisa. A no ser que sean camisas así ya muy grandes y dices, oye, pues es que mi vernier no me da, entonces cómprense una cinta pi, también las venden. Cinta PI, como pi, como 3.1416, así, P de Pablo, I de Ignacio. También son muy buenas para medir. Ya vamos a tener después una clase de medición especial, pero bueno. En el caso si es un sello de vástago, se mide el diámetro de la flecha, que también se puede medir muy fácil con un vernier. Se mide y el diámetro de la flecha es el diámetro interno, ¿sale? El diámetro externo va a ser el fondo del alojamiento. Voy a pasar para acá para que se vea. El fondo del alojamiento metálico. Y la altura, que también la pueden medir con el vernier, con la parte de abajo del vernier, ¿de acuerdo? Entonces, interior, exterior, altura. Este exterior es muy complicado de medir si no tienen un compás de interiores. Cómprense un compás de interiores. El compás de interiores tiene que tener puntas largas. Si es de puntas chiquitas, les va a funcionar a veces sí y a veces no. Consíganse uno de puntas largas. El diámetro de interiores es muy fácil de usar. El compás de diámetros interiores es muy fácil de usar. Se pone, hagan de cuenta que es un compás como en la primaria, ¿no? La diferencia está, o sea, se mete así y se mide, o sea, las puntas van a llegar aquí hasta el final, ¿de acuerdo? Y luego, para sacarlo, lo apachurran, lo sacan, pero tiene un resorte, entonces regresa a la posición donde ustedes lo dejaron, porque aquí lo atoran ustedes, como quien dice. Entonces lo meten, se abre, lo sacan así y se vuelve a abrir a la posición donde ustedes la dejaron. Y ya que tengan ustedes eso, agarran un vernier y lo miden. No tiene ciencia, es bien fácil de hacer. Nada más están las herramientas adecuadas, eso es todo. Para los limpiadores es lo mismo. El diámetro interior es el diámetro de la flecha, diámetro exterior es el diámetro del fondo del alojamiento y la altura es la altura que también con un vernier se toma. No es difícil medir metales, a no ser que sean metales muy grandes y sean complicados y el cilindro no lo puedan sacar, en fin, sí se puede llegar a complicar, pero normalmente no es difícil. Lo que tienen que saber es cómo medirlos y tener las herramientas adecuadas. Cintas PIs, verniers de diferentes medidas, compases de interiores y a lo mejor compases de exteriores y con eso lo hacen, ¿de acuerdo? Estas son las medidas de los metales, ¿de acuerdo? Así es como se toman las medidas de los metales. Y la gente me va a decir, oye, me estás hablando de sellos de pistón o de émbolo, de sellos de vástago y de limpiadores. Son 3 familias. Bueno, en el caso de los rotativos sería igual que el sello de vástago, ¿no? Pero
la gente me podría decir, oye, te están haciendo falta guías de desgaste y respaldos. Y claro, lo que pasa es que los respaldos y las guías de desgaste, y para el caso también los O-rings y también los cuadrarings, se toman medidas reales, nunca se toman medidas de metal, siempre son medidas reales, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de un sello de émbolo. Este es un sello de émbolo. Hay muchos tipos de sellos de émbolo, este es uno de tantos que se fabrican. Y aquí te dicen cómo tomar la medida del diámetro interior, la del diámetro exterior y la altura. Estas son medidas de sello reales, no son iguales a estas. O sea, si tú me dices aquí, es que aquí mide 100 milímetros de interior, Eric, 120 milímetros de exterior y 10 milímetros de altura, en los metales, lo más seguro es que a la hora de que se fabrique el sello, en el diámetro interior mida un poquito menos, a lo mejor 99.5 para que apriete, para que cuando lo metas aquí apriete. Lo más seguro es que en el diámetro exterior mida un poquito más, de 120, 120.1, no sé, 120.5. ¿Por qué? Para que selle en el exterior. Y lo más seguro es que en la altura, en lugar de 10 milímetros, mida 9 o 9.5. ¿Por qué? Pues para que entre, porque si no, no entra, ¿no? Entonces, acuérdense que las medidas de sello y medidas de metales son distintas, no se toman igual. Cuando ustedes quieran mandar a fabricar un sello, nada más díganle al que los va a fabricar si son medidas de sello o son medidas de metal. Si son medidas de metal, todas se miden igual. O sea, todos los émbolos se miden así, todos los vástagos, todos los sellos de vástago así, todos los limpiadores. Si son medidas de sello, cada perfil se mide diferente. Por ejemplo, aquí el diámetro interior es de la base, pero si se fijan el diámetro exterior no es de la base. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo, aquí hay un ángulo. Entonces aquí se toma de donde empieza el labio. Pero hay sellos que son rectos también del diámetro exterior, entonces ahí se toman de la base, en fin. Cada perfil, cuando vas a tomar la medida del sello, no del metal, del sello se toma diferente. Muy bien. También en esta guía técnica que ustedes van a ver, aparte de decirles, aparte de traer esto, de cómo se miden metales, aparte de decirles qué perfil usar para determinada temperatura, presión, fluidos, carrera o velocidad de la carrera pues, del cilindro, además de eso, también vienen como esta figura, vienen cómo tomar medidas de cada uno de los perfiles, medidas reales, medidas de sello. Entonces, mi sugerencia es, siempre que puedan, tomen medidas de metal, excepto en respaldos, en guías, en O-rings y en cuadrarings. Ahí sí tienen que hacer medidas de sello a fuerza. Cuando no tengan los metales, entonces váyanse a tomar las medidas del sello, pero asegúrense de dos cosas. De ver el perfil, en la guía que les voy a enseñar más tarde, vean el perfil para que sepan cómo tomar las medidas. Y la segunda cosa, que el sello no esté en malas condiciones, porque si está en muy malas condiciones, va a ser difícil que puedan ustedes tomar las medidas correctas, ¿no? Y tampoco somos magos, ¿no? Luego te traen un sello todo desbaratado y quieren que uno, ay, pero más o menos. No, es que no es más o menos. O sea, si te lo doy más o menos no te va a servir y vas a querer que te vuelva a hacer el sello, ¿no? Y me lo vas a querer cobrar a mí. Entonces, no es más o menos. Entonces, o son metales o son sellos en buenas condiciones y entonces ya sabemos cómo tomar una o tomar otra, ¿de acuerdo? Muy bien. La siguiente. Ok, y vamos a ver cómo se miden los respaldos. Los respaldos se miden siempre, este es un respaldo, se miden siempre del diámetro interior, tal cual, así como está aquí, ¿no? Diámetro exterior, ese es el diámetro interior, como quien dice, el diámetro interior, el diámetro exterior, la parte de afuera, y la altura del sello. La altura, perdón, del respaldo, ¿de acuerdo? Interior, exterior y altura. También hay diferentes perfiles de respaldos, pero otra vez, en la guía que les voy a enseñar, ahí viene cómo medir cada uno de esos perfiles, ¿de acuerdo? De hecho, ahorita vamos a ver los diferentes perfiles que hay de respaldos. Ok, por ejemplo, aquí está. Lo que ustedes van a ver más adelante en la guía que les digo, son estas figuras, no nada más de respaldo, sino de sellos de émbolo, de sellos de vástago, de limpiadores, de guías, de todo lo que se maneja como sellos, incluyendo los respaldos. Y aquí te van a decir, además de decirte los sellos, para qué fluido son, el material, la temperatura, las presiones, te van a decir cómo medir los sellos. Si se fijan, aquí cada uno de estos está como la imagen anterior, interior, exterior y altura, interior, exterior y altura. Algunos, por ejemplo,
te ponen aquí interior, exterior, altura. La altura, pues es la altura completa, ¿no? Pero con esta guía tú vas a saber cómo tomar medidas de los respaldos independientemente del perfil. Algunos perfiles tienen una rayita como esta, ¿ya vieron? Por ejemplo, el B08 y el B08G, la única diferencia, el G significa que está cortado, porque luego los respaldos son difíciles de ensamblar, ¿no? Entonces muchas veces vienen cortados. Como el respaldo no sella, nada más le incrementa la resistencia a la presión, no es un sello, se puede cortar para poder instalar más fácilmente. Los sellos hidráulicos no se pueden cortar, algunos sí, hay algunas, vamos a verlo en un futuro. Sí se pueden cortar algunos, pero son muy especiales. Normalmente el sello hidráulico no se puede cortar. Respaldos y guías de desgaste, como no sellan, sí se pueden cortar. Entonces, cuando vean la rayita es porque están cortados. También hay algunos respaldos, como por ejemplo que es el B09 y el B08. Dicen, oye, pues el B08 se ve como un rectángulo, que es como este que traigo aquí. El B09 se ve como un rectángulo, pero tiene como una cavidad, ¿no? Una ligera cavidad. Son diseños, ¿no? Esta cavidad es para que asiente el O-ring. Normalmente los respaldos llevan, muchas veces, no siempre, pero se usan para ponerlos atrás de un O-ring, para que incrementar la resistencia a la presión de lo que resiste un O-ring normalmente. Por eso traen esta cavidad. Y muchas otras veces son parte, por ejemplo, de un sello, no de un O-ring, sino de un sello en U, como este de acá, y ahí no necesitas la cavidad, ahí es un corte recto, ¿no? Entonces son diferentes diseños que hay. Lo mismo los respaldos que están, por ejemplo, aquí en diagonal y todos funcionan para lo mismo. Son diferentes, para diferentes perfiles que se manejan, que los vamos a ver más adelante. Pero finalmente también funciona este respaldo como funciona cualquiera de estos respaldos y sirven para lo mismo, incrementar la resistencia a la presión. Oye, y si funcionan igual, entonces ¿por qué hay uno así y por qué hay uno así? Pues porque otra vez, porque los que fabrican cilindros y les piden a los que fabrican sellos hidráulicos, se quieren diferenciar unos de otros y van inventando diferentes cosas, pero la verdad es que mi sugerencia es cuando ustedes abran un cilindro y vean que el respaldo es así o el respaldo es así, pídanlo igual, o sea, elijan el perfil que más se parezca al que ustedes están en ese momento reemplazando, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. Materiales en los que se suele fabricar los respaldos. Aquí puse 3, en realidad hay más de 3, y esa es otra cosa que yo, cuando estaba joven y estaba yo en los mostradores, según yo en mi cabeza, todos los respaldos eran de un solo material, pero no es cierto. Y los que yo conocía de línea, los respaldos que yo conocía de línea, normalmente eran de poliuretano, porque se los ponían a O-rings, ¿no? Pero era porque yo no sabía tanto de sellos hidráulicos. La realidad es que sí pueden ser de poliuretano los respaldos, pero los más comunes ni siquiera son de poliuretano. Los más comunes son de un material que se llama POM, que es este que tengo aquí. No sé si se alcanza a distinguir, es un material blanco, se parece al teflón, pero no es teflón, que conste que no es teflón. Se llama POM, es un acetal. Teflón virgen es muy parecido, pero es diferente. O sea, el teflón es teflón y el POM es POM, ¿sale? El teflón tiene memoria, el POM no tiene memoria. Después vamos a entrar a un capítulo, a una masterclass de puros materiales, y ahí vamos a ver las diferencias entre unos y otros. Pero bueno, que sepan que se puede hacer en POM, normalmente se hacen en POM, se pueden hacer en teflón virgen, se pueden hacer en teflón con fibra de vidrio y bisulfuro, que es este de aquí, y hay uno más que ya no puse aquí, que se puede hacer también en teflón con bronce, teflón con carga de bronce. Bien, ¿por qué? Cualquiera se puede hacer, ¿eh? O sea, cualquiera de esos se puede hacer. Pero, ¿qué diferencia hay entre hacerlo con un teflón, digamos, virgen y un POM, ¿no? Bueno, pues el teflón virgen es mucho más caro que el POM. Esa es la primera diferencia. La segunda es que el POM te resiste 85 grados centígrados, nada más. Mientras que el teflón virgen o el teflón con bisulfuro o el teflón con bronce te aguantan 250 grados centígrados. Entonces, imagínense que ustedes dicen, oye, Eric, yo quiero un sello hidráulico como este, pero lo quiero para altas temperaturas, o sea, lo quiero para 200 grados centígrados. Y lo necesito para 3000 PSI, vamos a decir, ¿no? Ok, si le metes poliuretano y lo quieres para 200 grados centígrados, no te va a resistir, porque el poliuretano nada más aguanta 110 grados centígrados. Tienes que hacerlo, por ejemplo, yo lo haría en Vitón, dependiendo de la presión.
Oye, pero nuestro Vitón, que es dureza 85, te resiste 2300 PSI. Tú lo quieres para 3500, vamos a decir. Ah, pues métele un respaldo al sello en U de Vitón y ya, te va a aguantar las 3500 PSI. Oye, pero ¿qué respaldo de qué material meto el respaldo? Ah, pues si es alta temperatura, tiene que ser teflón virgen o teflón con bisulfuro o teflón con bronce. No puede ser POM. Oye, que va a salir más caro, pues sí, pero si es POM se te va a derretir, ¿no? Entonces, los diferentes materiales son porque tiene que ver con, en este caso específico de los respaldos, tiene que ver con temperatura. Todos son igual de buenos para aumentar la presión, la resistencia a la presión, pero no todos son igual de buenos para aguantar la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay diferentes materiales. Normalmente es POM o teflón virgen o teflón con bronce o teflón con bisulfuro. Los de poliuretano también funcionan, pero el poliuretano es menos duro que el POM. Entonces, casi por definición, agarren uno de esos cuatro. POM es el más económico, pero es el que resiste 85 grados centígrados nada más. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Otros usos menos comunes de los respaldos. Aquí estamos viendo un sello en U. Este es un sello en U de vástago. ¿Por qué sé que es de vástago? Porque fíjense, el claro está abajo. Si el claro estuviera arriba sería de émbolo. Pero como el claro está abajo, es un sello de vástago. Es un sello en U, tiene doble labio, o sea, tiene el labio que sella y tiene otro labio aquí. Esos también se fabrican, ¿no? Y aquí lo que está chistoso es que le están metiendo el respaldo en toda la base, no nada más en la parte de aquí abajito, ¿no? Normalmente, cuando maquinas un sello hidráulico para vástago, lo pondrías nada más en el puro claro. No es necesario ponerlo aquí. Y sería parte del sello. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué digo que hay otros usos? Porque mucha gente, cuando quiere meter un sello, lo mete en el alojamiento y le queda guango el sello. Le queda bien de diámetro interior y de exterior, pero en la altura queda un poquito guango. Y queda guango porque hace falta altura. Entonces muchas veces se mandan a fabricar con la altura adecuada. Pero otras veces lo que hacen es que les meten un respaldo y eso ya les genera la altura para que no quede guango. Los respaldos no están hechos para eso, ¿eh? O sea, ¿se pueden usar para eso? Sí se pueden usar para eso. Es una mexicanada, pero se puede hacer, no pasa nada. Pero los respaldos no están hechos para eso, están hechos para incrementar la resistencia a la presión, ¿de acuerdo? Aquí poníamos ejemplos de, por ejemplo, el NBR85, que es el que se usa para maquinar sellos neumáticos, por ejemplo, o sellos de baja presión. Tiene una tolerancia a la presión de 2300 PSI, pero si le metes un respaldo, te lo lleva a 3625 PSI. Un poliuretano, dureza 95, te resiste 5800 PSI como este, pero si le metes un respaldo, te lo lleva a 10150 PSI. ¿Dónde pueden encontrar la guía técnica que yo les decía? La pueden encontrar en donde van a encontrar medidas, van a encontrar qué tipo de perfil usar para fluidos, para presiones, para temperaturas, etc. Lo van a encontrar en esta página de internet. También ahí la van a ver en YouTube, ahí se queda todo esto. Y lo que van a ver en la página de internet, vamos a darle clic aquí, por favor, a la liga. Lo que van a ver es esto, ¿no? Aquí empezamos con sellos de pistón y si pueden darle un acercamiento en sus pantallas, se van a dar cuenta cómo viene cada uno de los perfiles, es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, quiero que vamos a un ejemplo rápido. Vamos a ver el K01P, este que está aquí, y el K04P. Los dos son sellos en U. La única diferencia que hay entre este y este, bueno, aparte del O-ring, pero el O-ring no es tan importante, lo que es más importante aquí es el respaldo. Fíjense cómo dice aquí 5800 PSI y aquí dice 10150 PSI si agarramos esta combinación de poliuretano y POM, ¿no? El NBR es el O-ring. Por ejemplo, si agarramos Vitón y teflón virgen, nos aguanta nada más 3625 PSI, que es lo que les decía yo, pero nos lleva hasta 220 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces, esta guía técnica, que es la que les decía que vale la pena ir a la página y descargar, la pueden descargar, les va a decir qué perfil usar, dependiendo de los materiales, a qué presión te da, qué temperatura, qué velocidad, y qué fluidos, ¿de acuerdo? Y eso está para todo, está para sellos de émbolo, de vástago, de limpiadores, guías de desgaste, está para todo lo que se maneja.
No hay muchas guías técnicas de estas en internet, se los digo, no hay. A nosotros nos costó trabajo hacerla. O sea, entonces, está gratis, no se cobra. Métanse, mi sugerencia es descárguenla, la pueden descargar en PDF, la pueden imprimir y ponerle plástico o lo que sea, y ténganla en sus mostradores o ténganla en su taller, porque sí les va a servir a la hora de elegir un sello de otro. Desde luego que siempre me pueden preguntar, pero es que mejor tener la información ahí a la mano, ¿no? Muy bien. Con esto damos por terminada lo que es la masterclass. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces todavía no se vayan. Los que se quieran quedar a escuchar las preguntas y las respuestas, todavía tenemos alrededor de 10 minutos. Entonces, vamos a empezar con eso. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tiene posición la guía? ¿Puedo ponerle antes o después del sello Polipac? Esteban Malán, ¿verdad? Malán. Esteban Malán. Esteban Malán pregunta, hablando de las guías de desgaste, estas de acá, que si tienen posición, que si pueden ir antes o pueden ir después de un sello de émbolo, ¿decía? ¿De un sello? De un sello Polipac. Okay. Sí, no importa. Eso, Esteban, puede ir antes o puede ir después. El que te lo va a decir dónde va es el arreglo del émbolo o el arreglo del vástago. Los metales ya vienen con sus hendiduras para meter, por ejemplo, el Polipac. Para los que no, todo el mundo debe saber, pero para los que no sepan, muchos les llaman Polipac a sellos como estos, sellos en U. Entonces, el arreglo metálico trae ya el alojamiento para el sello en U, digamos, o el Polipac o el Polisil, y trae aparte la hendidura o el alojamiento, vamos a decir, para la guía. No importa que vaya acá o acá. En algunos casos, cuando son doble acción, muchas veces llevan los dos lados, ¿no? Cuando es simple acción, nada más lleven uno. El chiste es que lo traiga ya el metal, y el chiste es que siempre haya una guía de desgaste en el émbolo y siempre haya una guía de desgaste en el vástago, porque es muy común que los cilindros tengan juego, es muy común. Ningún cilindro es así perfectamente exacto. Si no tienen guías de desgaste, van a pagar caro el no haberle puesto guías de desgaste. Entonces, siempre se los digo a todos y se los repito a ustedes ahorita, cuando cambien un sello, cambien todo. Oye, es que la guía está buena, es que el respaldo está bueno, es que el limpiador está bueno. Cambien todo. Sale muchísimo más caro cambiar, ahorrarse unos centavos, unos pesos, por no cambiar una guía de desgaste, porque después al mes vas a tener que volver a parar el equipo, volver a quitar el cilindro y cambiar la guía, ¿no? Y ya te salió mucho más caro nada más por el tiempo que estuvo parada la máquina y el tiempo que le dedicaste, mano de obra, para poder hacer el cambio de los sellos, por ahorrarte 200, 300 pesos, ¿no? Entonces, mi sugerencia es cambien siempre todo. Ya que lo van a abrir, cambien todo. ¿Alguna pregunta adicional? Daniel Ortega. ¿Daniel? Daniel Ortega. Daniel Ortega, ¿ok? Las medidas nominales del anillo de respaldo se deben tomar con respecto a las metálicas o al sello que respaldan. A ver, Daniel Ortega, ¿las medidas metálicas del respaldo? ¿Cómo decía? Sí, las medidas nominales del anillo de respaldo se deben tomar con respecto a las metálicas o del sello que respalda. A ver, es una pregunta un poquito revuelta, pero te la voy a contestar, Daniel. A ver, si tú vas a mandar a fabricar un respaldo que va solo, o sea, vas a comprar el O-ring, ya lo tienes, o el O-ring lo vas a mandar a fabricar también. Y es el O-ring y es el respaldo, ¿no? Pero el respaldo digamos, no es parte de un sello hidráulico, o sea, no es parte del sello, porque cuando es parte del sello tienen hasta su escaloncito aquí para meterse, ¿no? Entonces, en esos casos, tú tienes que tomar las medidas reales del sello. Medidas reales o medidas de sello se llaman, que son exactamente lo que mide el respaldo, ¿sale? Interior, exterior y altura. Altura es esta parte de acá. Cuando el respaldo es parte de un Polipac o de un Polisil o de un sello bidireccional, cuando es parte de, o sea, si este respaldo no va a ir aparte solo con un O-ring, sino que es parte del sello y lleva aquí, inclusive lleva su escaloncito y todo, no tienes que tomar las medidas del respaldo. Con que tomes las medidas metálicas del alojamiento y tú digas, quiero este sello que lleva respaldo, en esos casos el respaldo ya no se tiene que, o sea, porque tú podrías decir, es que es el sello y el respaldo, sí, pero el respaldo es parte del sello. Ya no tienes que tomar nada más toma las medidas metálicas del émbolo o del vástago, escoge el sello que tenga el respaldo
y ya, el respaldo ya no tienes que tomarle medidas de nada porque ya es parte del sello. Entonces, resumiendo, cuando los respaldos van solos, con un O-ring, pero van solos, se tienen que tomar las medidas reales de sello. Cuando los respaldos son parte de un sello hidráulico como un polipack, un polisilo, un sello bidireccional, puedes tomar medidas metálicas o nominales, así se llaman metálicas o nominales, del émbolo o del vástago, o puedes tomar medidas del sello, pero ya tomas las medidas del sello completas, ya no separas el respaldo ahí, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí, ¿Algún Daniel otro? Ortega también pregunta que si se puede usar el acetal para los anillos de respaldo. Daniel Ortega pregunta si se puede usar el acetal para anillos de respaldo. Sí, es lo que decía yo. Son 4 materiales básicos, que es el POM o acetal, es lo mismo. También cuando el acetal es muy grande se llama PA6G, pero es lo mismo. Teflón virgen para temperaturas altas, teflón con bronce y teflón con bisulfuro para temperaturas altas, ¿de acuerdo? Pero el acetal, desde luego, siempre que la temperatura sea menor a 100 grados centígrados, ¿eh? Si no, tienes que meterle algún tipo de teflón, porque se te va a derretir. Alan Tapia, ¿cómo fluye la dureza en los sellos? Alan Tapia, qué bueno que te pudiste meter, Alan, me da gusto. ¿Cómo fluyen los qué, perdón? ¿Cómo influye la dureza en los sellos? ¿Cómo influye? Sí influye mucho. La dureza, vamos a poner ejemplos. La dureza estándar de los nitrilos, de los NBR, es dureza 70. Esa es la de línea. La que cuando tú vas hacia comprar un sello de línea es la que hay, ¿no? Esa te aguanta 1200 PSI. La dureza de los sellos que se fabrican especiales o maquinados traen dureza 85, porque es la que se usa en Europa, ¿sale? La 70 es la que se usa en Estados Unidos y la 85 es la que se usa en Europa. Entonces, por eso trae 85. Y por ejemplo, la diferencia entre 70 y 85 es que dureza 70 te va a aguantar 1200 PSI, 85 te va a aguantar 2300 PSI. Son más de 1000 PSI más, ¿no? Entonces, muchas veces cuando le vas a meter un O-ring dureza 85, ya no tienes que meterle respaldo, porque ya trae, la dureza la trae más alta, ¿no? Entonces, a mayor dureza, mayor resistencia a la presión. La dureza de un elastómero o de un poliuretano, para lo que sirve es para resistir mayores presiones, ¿de acuerdo? ¿Qué porcentaje aumenta un respaldo al sello y solamente es un respaldo por sello? A ver otra vez, ¿cómo se llama la persona? Javier. Javier. ¿Qué porcentaje aumenta un respaldo al sello y solamente es un respaldo por sello? A ver, Javier pregunta, ¿qué porcentaje aumenta un respaldo al sello y si solo es un respaldo por sello? No entiendo bien la pregunta, Javier, pero es que los respaldos no aumentan porcentajes de sello. O sea, tú tienes tu medida metálica de altura, diámetro interior, diámetro exterior, y el respaldo no va a aumentar nada porque el respaldo, como lo veíamos en los perfiles, no es aparte. Tú se lo pones aparte cuando la altura no te da. La mexicanada que decíamos que se puede hacer y funciona. Pero los respaldos, cuando se maquinan, no van así. Son parte del sello. O sea, si tu sello mide, vamos a decir, 10 milímetros de altura, el respaldo es parte de esos 10 milímetros. No es que sean 10 milímetros más otros 3 del respaldo. No, son parte de esos 10 milímetros. Y un respaldo por sello normalmente depende. Si la presión es de un solo lado, o sea, si es un sello unidireccional, no bidireccional, sino unidireccional, el respaldo va nada más de un lado. Porque pega el aceite de este lado, el fluido, abre los labios y el respaldo hace que no se extruya la base. ¿De acuerdo? Si es bidireccional, o sea, si tienes presión de ambos lados, es un sello diferente a este, no es como este. Y lleva 2 respaldos, lleva uno de este lado y uno de este lado para evitar que se extruya de ambos lados. Comenta Javier que porcentaje en libras. Te refieres, ya entendí, te refieres a la resistencia en la presión, a eso te refieres, la resistencia a la presión. En porcentaje no lo sé, Javier, pero sí lo sé en libras, ¿no? O sea, en PSI. Y va a depender de con qué material lo combines. Si lo combinas con un elastómero de dureza 85, nitrilo bitón dureza 85, pasa, aquí está, ¿no? De 2.300 a 3.625 PSI. Si lo combinas con un poliuretano dureza 95, pasa de 5.800 a 10.150 PSI. O sea, no hay un estándar, sino que depende con qué material lo estés combinando. Pero lo que sí tenemos es lo que vimos hace ratito, nuestra guía, descárgala de esta página, ahí está la guía. Y ahí te viene todo, o sea, ahí no batallas, ahí ves el sello que quieres, para las PSI que quieres, y ahí te dice
qué perfil agarrar, ya te da la solución completa, pues, ¿no? Muy bien. Si el sello no cuenta con el escalón. ¿Quién es? Efraín MG. ¿Efraín? Ajá. Efraín. Si el sello no cuenta con el escalón para un respaldo, pero es necesario uno, el respaldo se debe de fabricar con el ancho total de la cavidad. Sí. ¿O se puede fabricar con una diferencia de diámetros menor? No, yo lo fabricaría con el ancho total. Cuando se fabrica un sello de cero, voy a fabricar un sello de cero, ¿sale? O sea, el sello completo, se fabrican con el escalón y se pone el respaldo en el escalón, porque no es necesario ponerlo en toda la base, no funciona, estás desperdiciando material, ¿no? Pero cuando tú ya traes el sello, por ejemplo, traes un polisil, un polipack, y nada más le quieres meter un respaldo, y tú no quieres fabricar el polipack o el polisil porque ya lo tienes nuevo, lo tienes de línea, pero te hace falta un respaldo, puedes mandar a fabricar el respaldo y yo lo fabricaría completo, no nada más. Cuando vienen así nada más, digamos, en la parte del diámetro exterior o el diámetro interior, es porque se acomodan en el escalón, que ya es parte de la altura. De otra manera, fabrícalo completo, ¿no? Listo. Ok. Bueno, ya no hay más preguntas, son 10:32, o sea que estamos bastante en tiempo. Recuerden que esto se va a subir a YouTube, en el canal en unos días. Búsquenlo como MRO Market en YouTube, ahí estamos, suscríbanse al canal para que les lleguen las alertas cada vez que subamos videos. Les recuerdo también que, aparte de ir viendo cada vez temas más complejos y más profundos de sellos hidráulicos, vamos a intercalar de repente algunas masterclass de finanzas para no financieros y de tips de cómo acortar el camino cuando eres emprendedor. Porque créanme que hay muchas cosas que yo he descubierto que ayudan cuando eres emprendedor. Es más, inclusive quiero después platicarles cuáles son las características que tiene que tener un emprendedor, sí o sí. Aquí no es de si quieres o no quieres, es sí o sí. Y si no tienes esas características, entonces no seas emprendedor, ¿no? Que es algo que yo estoy platicando mucho con mis hijos que son adolescentes para el día que crezcan, porque tiene uno que tomar la decisión de me voy por un lado profesional, o sea, voy a ser empleado toda mi vida, lo cual está padre también, o quiero poner mi propio negocio. Y no se trata de qué es mejor o qué es peor, se trata de para qué tienes tú para qué tienes tú los talentos. El error es tener los talentos para ser empleado e irte de emprendedor, o tener los talentos para ser emprendedor e irte de empleado. O sea, lo que es importante es distinguir para qué tienes los talentos y entonces ya podrás decidir, si los tienes para todo, pues qué bueno, ¿eh? Entonces, tips como esos, finanzas para no financieros, bien importante, bien importante. Los empresarios, así tengas un negocio de tacos de canasta o así seas Carlos Slim, tienes que tener una idea muy clara de las finanzas de tu negocio. Y no tienes que ser el contador ni haberte ido a Harvard a estudiar una maestría de finanzas, ¿eh? No, son finanzas sencillas de entender, todos los podemos entender, ¿de acuerdo? Entonces, van a haber masterclass que vamos a intercalar con estos temas más adelante también. Muy bien, pues hemos terminado la masterclass. Muchas gracias a todos por participar. Y más adelante estaremos subiendo el video a YouTube. Que tengan bonito día. ¡Bonito día! Hasta luego.